Vamos a leer hoy el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Decía: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio, y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús vuelve a convocar a los discípulos como el primer día. Así empieza esta página del Evangelio en la que Marcos abre una nueva etapa de la narrativa del camino de Jesús y del discipulado. Comencemos contextualizando nuestro pasaje. Tenemos un contexto remoto y un contexto próximo. El contexto remoto son los relatos vocacionales previos, en los que Jesús, al llamarlos, ya se había referido a la misión. A los hermanos Simón y Andrés, a quienes había llamado de primero a la orilla del mar de Galilea, Jesús les había dicho: les haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. Luego, cuando constituyó el grupo de los 12 en la montaña, él les indicó dos finalidades. La primera, para que estuvieran con él, y la segunda, para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Marcos capítulo 3, versículo 14. Ahora, esta llamada para la misión se cumple. Es la razón de ser de la llamada, para estar con él y para enviarlos a predicar. Jesús los envía por primera vez. Y esto sin perder de vista que el estar con Jesús y el ser enviados a la misión son dos movimientos que no se contraponen, sino que se complementan. Estar con Él para ser enviados y ser enviados siempre estando con Jesús. El contexto próximo es el pasaje anterior, el del fracaso de Jesús en Nazaret, fracaso entre comillas, en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Un fracaso que no había bloqueado la misión de Jesús, sino que la impulsó en un nuevo radio de acción. La enseñanza que Jesús en aquella ocasión había dado en la sinagoga había impresionado profundamente a sus coterráneos. Pero ellos no quisieron admitir que esta misión de Jesús, admirable, como ellos mismos lo dicen, en palabras, ¿qué palabra es esta? Y en obras, ¿qué prodigios que salen de sus manos? Que todo esto estuviera determinado por Dios. Y Jesús no se deja aturdir por el rechazo. Siguió adelante en la misión. En esta ocasión, el narrador no refiere nada preciso sobre el contenido, ni tampoco sobre la manera como la gente recibió la enseñanza. En cambio, el narrador nos cuenta que, mientras Jesús lleva a cabo esta misión, envía a los 12 en su primera experiencia misionera. Pasemos ahora del contexto al texto. El relato nos presenta la primera misión de los discípulos en tres pasos. Primero, vemos el envío de los discípulos, luego las instrucciones y finalmente la realización. La primera parte, es solo un versículo, capítulo 6, versículo 7, vemos cómo Jesús los llama en torno a él y los envía dándoles poder. Luego, en la parte central de nuestro pasaje, versículos 10 al 11, vemos cómo Jesús les da las instrucciones. Toma la palabra para prescribir con exactitud lo que deben llevar consigo y luego cómo tienen que comportarse. Los versículos 10 al 11. La última parte vuelven a ser
bien cortica, solo 2 versículos. El narrador recupera la palabra y nos cuenta que ellos ejecutaron las instrucciones del maestro al pie de la letra. Veamos parte por parte y luego una mirada de conjunto. Primero, Jesús llama y envía. Centrémonos en el versículo 7. La misión de los 12 nos permite apreciar de una manera nueva la autoridad de Jesús. Jesús es el centro. Lo podemos ver en 3 verbos, de los cuales Jesús es el sujeto. Primero los llama, luego los envía y finalmente les da poder. Llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles potestad sobre los espíritus impuros. Llamar, enviar, dar. En cuanto al primer verbo, llamar, el referente de la misión, insisto, es la persona de Jesús. Él los llamó, proskaleo en griego. Eso es lo primero y es lo fundamental, la vinculación con el maestro. Esto no es simplemente un ejercicio de tareas, de funciones, de oficios. Lo primero y fundamental es la vinculación con el maestro Jesús. Todo esto se lleva a cabo porque se ha respondido a una llamada primero, para unir la propia vida a la de él. Y en este doble movimiento de atracción hacia Jesús y de envío hacia la gente, sobre todo la gente sufriente, enferma, necesitada, llama la atención que Jesús los envíe de 2 en 2. Dice el Evangelio, comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Por 2 razones. La primera, como lo muestra el mismo contexto, para que tomen conciencia ellos mismos en primer lugar, pero luego para que lo muestren a sus oyentes, después, que ellos no van en nombre propio, sino que lo hacen en calidad de testigos del Señor. Según un pasaje bien conocido del libro del Deuteronomio, el capítulo 19, versículo 15, para que una palabra tenga valor y credibilidad en un tribunal, requiere del testimonio de al menos otros 2. Les leo el texto. Dice Deuteronomio 19:15, no será suficiente un solo testigo contra un hombre respecto de cualquier transgresión o pecado. Cualquiera que sea el delito cometido, será válida una causa avalada por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esa es una primera razón. Indica testimonio. Por eso 2. Además, queda claro, los discípulos no van a anunciar sus propias ideas. Ellos se presentarán como testigos del mensaje recibido de parte de Jesús. Pero hay una segunda razón. Hay una visión comunitaria en este de 2 en 2. En el ejercicio de la misión, ellos deben sostenerse y ayudarse mutuamente. Esto también es mensaje. Entonces, ellos no van como héroes solitarios. Ellos van juntos. Un bastón para sostener el cuerpo y un hermano para apoyar el corazón, como me gusta decir. Bueno, y se dice, de 2 en 2, Jesús comenzó a enviarlos, dándoles potestad sobre los espíritus impuros. Les dio potestad sobre el demonio, sobre el mal. La expulsión de los demonios era desde el comienzo parte esencial de la obra de Jesús. Como lo vimos en el primer milagro de Jesús en este evangelio, un exorcismo en Cafarnaúm. Este evangelio ha sido enfático en el tema. No voy a hacer aquí la lista de todos los episodios, pero han sido muchos hasta ahora. Y ya desde el momento, atención, de la constitución de los 12 en aquella montaña, se les había dicho que esta precisamente sería su tarea futura. Los llamó para estar con él, pero para luego enviarlos con poder de expulsar demonios. Y esto es lo que Jesús hace ahora. Les confiere ese mismo poder que le distingue a él, teniendo ellos pleno poder sobre los demonios,
Se convierten en liberadores de vidas aprisionadas, aplastadas, negadas, enajenadas por el mal. Su misión es poner vidas en pie, sanas y libres, en las que se realiza plenamente el proyecto creador de Dios, que es siempre la vida, el crecimiento, la realización. Pero sigamos avanzando en el texto. Jesús los envía, pero los envía con instrucciones. Los forma para esto. Jesús les dice en los versículos 8 al 11 qué hay que llevar y cómo deben comportarse. Ante todo, les deja claro qué es lo que no deben tener. Versículos 8 y 9. Solo se pueden quedar con un bastón, con las sandalias y un vestido. Nada más. Al quitarles del equipaje cosas que son esenciales para un viajero en aquella época, como el pan, comida para el viaje, la alforja, que es el morral, o dinero en la cartera, en la faja, en ese tiempo se usaba en la faja. Debe quedarle muy claro a ellos y a quienes los vean en el camino que los misioneros no tienen nada, que no pueden llevar nada, excepto el mensaje y el poder de Jesús. Un texto paralelo, bien conocido por ti, estoy seguro, lo ilustra muy bien. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, cuando un paralítico en la puerta hermosa del templo le pide limosna a Pedro y Juan que están entrando, Pedro le responde en coherencia con las instrucciones del maestro. Le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús el Nazareno, camina. Los discípulos no tienen oro, ni plata, ni nada. Ni pan, ni alforja, ni dinero en la cartera, dice el texto. Solo un bastón, las sandalias y el vestido. Más nada. Despojadísimos. Pero luego vemos cómo Jesús les dice que se tienen que comportar de una manera particular, sea cuando las cosas salen bien o cuando no. Versículos 10 al 11. Nos dice que si ellos son bien recibidos y los escuchan, no deberían tener pretensiones, sino estar contentos con lo que les dan. Por eso dice, quédense en una casa. No van a buscar ventajas, no, con lo que les dan. Si son rechazados, no los reciben ni los escuchan, no deben simplemente irse y ya, ¿no? Sino hacerles entender a aquellos que se han comportado así todas las consecuencias de su comportamiento. Además, Jesús dice que hay que sacudir el polvo de los pies. El gesto de sacudir el polvo de la suela del calzado, para ser más exactos, indica que los enviados, los misioneros, dejan bien claro que entre ellos y quienes no los reciben ni los escuchan, no hay nada en común. En Hechos de los Apóstoles tenemos ejemplos de esto. Y quien rechaza a los enviados, rechaza a aquel que los envió, a aquel que ellos anuncian. Por último, termina nuestro pasaje en los versículos 12 y 13. En boca del narrador, se nos dice brevemente, sumariamente, cómo tuvo lugar la misión. Lo más importante es que ellos, los 12, obedecieron puntualmente a lo que Jesús les pidió. El texto dice, ellos, yéndose de allí, iban predicando a la gente la conversión. Expulsaban muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Bueno, hasta aquí tenemos un recorrido por el pasaje. Tenemos aquí lecciones inolvidables para los misioneros de todos los tiempos, para ti y para mí. Retomemos ahora el pasaje en su conjunto. Y lo primero que quiero llamar la atención es cómo, precisamente después de aquella enseñanza de Jesús en parábolas, larga, en el capítulo 4, versículos 1 al 32, es aquí, en el capítulo 6, en el envío a la misión, donde tenemos otra de las instrucciones más detalladas de Jesús.
Y ya este hecho nos ayuda a captar su importancia. Nos hace entender que es impartida no solo para aquella misión puntual de los 12, sino que define cómo debe ser la misión cristiana en todos los tiempos. En esta página, Jesús ha fijado de forma ejemplar y fundante las normas de la actividad apostólica. Es curioso que en este pasaje el narrador haya omitido contarnos el tiempo y el lugar en que esto ocurrió. También calla sobre las reacciones positivas o negativas que pudieron tener en medio de la gente. Estos silencios narrativos, para mí, confirman el carácter referencial, lo temporalizó, ¿no? Para que en todos los tiempos, en todos los lugares, la misión la vivamos de esta manera. Este es un texto ejemplar, referencial, fundante de la misión de la Iglesia. Y es notable, además, que no se dice explícitamente qué es lo que tienen que decir. Uno esperaría, denos lo que tienen que exponer. No, no se dice. En cambio, el narrador, al final, nos da una pista, que ellos iban predicando, versículo 12, iban predicando la conversión. No se nos dice más. Suena genérico, incluso parcial, porque este mismo Evangelio de Marcos ya ha dado a entender que el corazón del anuncio es la llegada del reino. Sin embargo, hay que decirlo, todo está relacionado. Que los misioneros anuncien a la gente que se convierta y que ellos mismos expulsen a muchos demonios y sanen a muchos enfermos, deja claro dos cosas. Primero, su total unión a Jesús. Ese Jesús al que ellos mismos se han convertido. Y esto es lo que ellos proponen, lo que ellos están viviendo. Y en segundo lugar, el hecho de que hayan podido sanar a muchos enfermos se puede interpretar, pienso que correctamente, como que el reino de Dios efectivamente está aconteciendo. No lo han dicho con palabras, pero se puede ver. En cuanto a la invitación para recibir el mensaje de la buena nueva y conformarse en todo a él, el llamado a la conversión hace parte de todo anuncio. De esta manera, permanece siempre firme, igual, la predicación y el anuncio recibe su preciso significado. Lo importante es esto. En el centro de todo, quien brilla es la persona de Jesús. Un Jesús con quien la vida se conforma, en quien acontece el reino y cuyos efectos de su potestad experimentamos. Y esto se hace evidente en el mismo comportamiento de los misioneros, que es lo que nos ha llamado la atención en esta página. Su vida remite continuamente a Jesús. Su manera de vivir habla alto de Jesús. Fue Él quien los eligió. Fue Él quien los destinó para estar siempre con Él. Este mismo Jesús es quien los vuelve a llamar y los envía. Y es a Él donde retornan siempre, en el día a día misionero, para dar cuenta de todo lo que hacen, como se dirá más adelante en este capítulo 6, versículo 30. Parten de Jesús y vuelven a Jesús. Jesús es la gran referencia. Y un detalle más. Jesús había sido enviado por Dios. Lo vimos en el bautismo. Desde el principio del Evangelio esto quedó muy claro. Este es mi Hijo amado, en ti me complazco. En cambio, los 12 son enviados por Jesús y con una misión que es afín a la de Jesús. ¿Qué entendemos? Que Jesús asume el rol de Dios. En este envío de los 12, apreciamos mejor cuál es la posición y la autoridad de Jesús. Se entiende que esta misión, además, no será solo una vez. De ahora en adelante, los discípulos, los de entonces y los de hoy, tienen un mandato de parte de Jesús. Una misión que depende siempre de Él. Repito, de Él salen
y a Él vuelven. Miren el comienzo y el final de nuestro pasaje. Y Jesús permanece siempre, siempre como el Señor de la misión. Y ya desde este momento, ellos, los discípulos, permanecen también para siempre como sus enviados. Esta es la identidad de los discípulos. Esta es la identidad de todo apóstol. Esta es la identidad de la iglesia. Somos los enviados del Señor. En fin, en este pasaje que hemos leído hoy, vemos cómo Jesús va formando a sus seguidores, como los pescadores de hombres, como se los dijo desde el primer día. Aquellos que solo veían pescados, por encargo de Jesús, llevan a cabo ahora cosas extraordinarias. ¿Quién se podía imaginar? Se vuelven partícipe de sus obras, las obras del reino. Es más, las multiplican. Jesús llama, pero para andar, para volver a ir. La iglesia no es un parqueadero y la vida interior, esa honda unión con el Señor, es el punto de propulsión para ponerse en camino. Es lo que ocurre con los 12. Ellos experimentan este doble movimiento que le da ritmo a sus vidas, hacia el Señor y desde el Señor en salida. Esta es la primera vez que los 12 salen a la práctica, al campo de la misión, campo de prueba. Y allí aprenden la tarea por experiencia personal. Como vimos, Jesús no le dice a los apóstoles qué es lo que tienen que decir, sino cómo espera que ellos sean. Jesús no ha insistido tanto sobre el contenido del mensaje, sino ante todo en el estilo de vida. Porque al fin y al cabo, el mensaje pasa no solo por la boca, sino en primer lugar por el testimonio. Jesús los ha querido ligeros de equipaje, sobrios, para que la misión no se abrume con complejidades que la hacen pesada y la retardan. Jesús los despoja de rigideces que sofocan el viento, el fuego del Espíritu. Jesús les ha quitado muchos soportes que dan seguridad, como el pan, como el dinero, se los quitó, como la alforja. ¿Para qué? Para que vivan de Él. Y como Él, para que sus corazones descansen en la confianza solo puesta en Él. Y para que así todo, absolutamente todo, lo hagan con esa fuerza que proviene del reino de Dios que ellos mismos anuncian. Lo importante es esta vinculación con Jesús. De Él parten y a Él vuelven. Siempre. No solo le pertenecen como sus discípulos, también son suyos como sus apóstoles. De eso y una y otra vez hay que tomar conciencia. Y cuando los apóstoles se comportan así, la gente, por su parte también, los reconocerá con alegría como los enviados de Jesús.